recordar o desaparecer. Algunas batallas dominico-haitianas. Hola a todos. El país que olvida su historia está condenado a repetirla. Esta idea subraya la importancia del conocimiento y la memoria histórica para evitar errores pasados. Desarrollarla implica explorar cómo el desconocimiento o la negligencia hacia los eventos anteriores puede llevar a una nación a caer en patrones cíclicos de problemas sociales, políticos y económicos. Cada sociedad enfrenta desafíos que, aunque varíen en detalles, suelen tener raíces similares. Los conflictos bélicos, crisis económicas, revoluciones políticas o injusticias sociales muchas veces se repiten bajo circunstancias similares. Al no conocer las causas, consecuencias y decisiones que llevaron a esas situaciones, un país corre el riesgo de enfrentar las mismas dificultades. Los errores del pasado ofrecen lecciones cruciales para evitar futuros colapsos. El conocimiento de la historia permite identificar patrones y tendencias que pueden ser evitados. Por ejemplo, ignorar las causas que llevaron a una dictadura o a un colapso financiero en el pasado puede abrir el camino para que figuras autoritarias o políticas insostenibles resurjan, bajo nuevas promesas y sin las correcciones necesarias. El estudio de la historia no solo es recordar eventos, sino aprender de ellos para tomar decisiones informadas en el presente. La memoria histórica no es solo un asunto de libros o estudios académicos, sino una parte fundamental de la identidad nacional. Los países que olvidan o distorsionan su historia, ya sea por desinterés, manipulación política o falta de educación, debilitan el sentido de pertenencia y de alerta ante futuros riesgos. Una sociedad que no cultiva su memoria colectiva se encuentra vulnerable a la repetición de tragedias. Varios países han vivido las consecuencias de ignorar su historia. Las crisis cíclicas en América Latina con dictaduras y autoritarismo, las guerras en Europa que resurgieron a pesar de las lecciones de la Primera Guerra Mundial o los colapsos financieros debido a políticas repetidas son ejemplos claros de cómo la falta de una memoria histórica activa puede traer consecuencias catastróficas. Para los líderes, ignorar la historia significa no aprender de los errores que llevaron a conflictos o decadencias anteriores. Esto puede significar tomar decisiones basadas en el corto plazo, sin evaluar las repercusiones a largo plazo. Las nuevas generaciones también juegan un papel clave, ya que si no se les enseña de manera crítica y reflexiva su pasado, podrían repetir conductas, ideologías y políticas dañinas sin comprender sus consecuencias. La historia no solo se estudia para recordar el pasado, sino para proteger el futuro. Aquellos que no se nutren de las lecciones históricas se arriesgan a caer en los mismos errores que devastaron a sus ancestros. Entender y preservar el pasado es una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa, estable y próspera, evitando la condena de la repetición. Este concepto cobra mayor relevancia cuando lo aplicamos a temas concretos como la guerra, la dictadura o las injusticias sociales, donde la falta de memoria puede costar generaciones enteras de estabilidad y paz. Las batallas dominico-haitianas fueron fundamentales para la independencia y consolidación de la República Dominicana. A continuación, algunas de las más importantes, con sus detalles. 1. Batalla de Azua, 19 de marzo de 1844. Lugar, Azua, en el suroeste de la República Dominicana. Esta fue una de las primeras batallas decisivas después de la proclamación de independencia el 27 de febrero de 1844. El ejército dominicano, liderado por Pedro Santana, derrotó a las fuerzas haitianas, quienes intentaban retomar el control de la isla tras la declaración de independencia. 2. Batalla del 30 de marzo 1844. Lugar, Santiago de los Caballeros. Fue un enfrentamiento crucial donde el general dominicano José María Invert y las tropas dominicanas resistieron con éxito el avance de las fuerzas haitianas al mando de Jean-Louis Pierrot. Esta victoria consolidó la independencia en el norte del país. 3. Batalla de El Menizo, 13 de abril de 1844. Lugar, cerca de Azua. En este combate, las tropas dominicanas, bajo el liderazgo de Antonio Duvergé, lograron una importante victoria al derrotar una columna del ejército haitiano. Este triunfo fue clave para desmoralizar a las tropas invasoras. 4. Batalla de las Carreras, 21 de abril de 1849. Lugar, San Juan de la Maguana.
Las fuerzas dominicanas, lideradas nuevamente por Pedro Santana, lograron derrotar a las tropas haitianas comandadas por el presidente haitiano Faustin Soulouque, quien había lanzado una invasión para reconquistar la parte oriental de la isla. 5. Batalla de San Tomé, 22 de diciembre de 1855. Lugar: San Juan de la Maguana. Fue una de las últimas batallas de las guerras entre República Dominicana y Haití. El general dominicano José María Cabral dirigió las tropas que lograron vencer al ejército haitiano, lo que reafirmó la independencia dominicana. Es bueno recordar que las batallas fueron más de 14, estas son solo algunas. Estas batallas fueron determinantes para la consolidación de la independencia de la República Dominicana y para frenar las sucesivas invasiones haitianas. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete al canal, gracias.